tema que sugerí para el día de hoy era África y la política del amor y la rebelión. Quizás la mejor forma para que yo comience a resumir esta temática es con los dos argumentos principales que quiero plantear. En primer lugar, desde el nacimiento, el capital ha creado y ha definido dos espacios. Una zona sagrada ocupada por los dueños del capital y sus aliados, aquellos que ellos mismos consideran humanos, y la zona de sacrificios, que incluye a todo el resto, a los que consideran ser menos que humanos o no humanos en absoluto. ¿Quién pertenece a cada zona? Cambia con el tiempo dependiendo de la naturaleza de las luchas de las personas que están en las zonas de sacrificio y las concesiones hechas por las personas que los gobiernan. Pero estas divisiones han continuado siendo la naturaleza fundamental del dominio del capital, es decir, de la democracia capitalista, del colonialismo, de la socialdemocracia, de la lucha por la independencia y del neocolonialismo. La zona sagrada se mantiene mediante el uso de la violencia extrema entre los que ocupan la zona de sacrificio para asegurarse de que la existencia continúa como una población deshumanizada. Pero la ironía es que al tratar de hacer que el resto sea menos humano, los oligarcas de la zona sagrada terminan deshumanizándose profundamente a sí mismos. Y debido a la violencia, a la explotación y a la opresión que experimentan los que viven en las zonas de sacrificio, las personas de esta zona tienen la comprensión más profunda de lo que realmente significa ser humano. Y en su organización por la libertad y por la emancipación, se comprometen a reinventar lo que significa ser humano, o sea, una humanidad de manera universal, que se basa sobre los principios del amor, la libertad y la dignidad humana. En segundo lugar, quiero decir que la condición de ser africano fue una creación de Europa, un sinónimo del no humano o un humano menor, que justificaba la esclavitud, el colonialismo, la explotación. La terminología específica evolucionó después para considerar a los africanos como no civilizados bajo el colonialismo y hoy como subdesarrollados en el periodo posterior. Las luchas contra la esclavitud, la explotación, la liberación nacional representaron la reafirmación de los africanos de su propia humanidad y como seres humanos, es decir, como quienes marcan la historia, quienes contribuyen a la historia de la emancipación humana. Cuando la palabra africano, el término africano, se desarticula o se le quita toda conexión con la lucha por la emancipación y la libertad, como ocurrió después de la independencia, se convierte en algo indistinguible de la taxonomía de la raza o de las políticas de identidad creadas por los europeos para identificar a África, en lugar de su explotación continua de sus pueblos, de sus recursos, como el problema real. Entonces, mientras las experiencias que surgen de estas luchas emancipadoras se perciban como meramente africanas, no es posible entender su contribución a la humanidad universal. Esto solo es posible si la política de la experiencia africana se trasciende y se considera ser parte de la condición humana que le pertenece al mundo entero. Antes del siglo XV, Europa, o sea, la idea de Europa no existía. Era simplemente un grupo de pueblos, aldeas, pequeños pueblos, tribales, mercantiles, todos en guerra entre sí. Tenía pocos recursos naturales y su sistema social implicaba que estaba muy empobrecido. Europa se inventó
en el proceso en el que Europa inventaba África a su vez. Europa se inventó por su visión hacia afuera, no por su propia riqueza, sino al contrario por su pobreza. El colonialismo le dio a los estados europeos intereses en común, en la esclavitud, en las plantaciones, el mercado mundial, los saqueos, el genocidio, el acaparamiento de los territorios, los metales preciosos. O sea que para inventarse a sí mismos como Europa, tuvieron que convertir a estas poblaciones del continente africano en poblaciones menos que humanas, como para poder justificar la destrucción de los pueblos. Fue Europa entonces quien inventó el término africano. Los pueblos, las personas del continente nunca se definieron así. Y al inventar al africano, Europa se inventó a sí misma. Al igual que al racializar al negro, les permitió la invención del blanco racializado. África entonces fue la abreviatura o el sinónimo de lo no humano. La justificación ideológica de esta superioridad blanca implicaba la destrucción de los estados-ciudad, los imperios y los comercios africanos. La historia se reescribió para inventar la superioridad europea, borrando de la memoria de la península ibérica como parte del imperio africano de Andalucía, que duró más de 700 años hasta 1492, cuando se destruyó y cuando dio lugar a la Inquisición española, la expulsión de los africanos, de los judíos, la destrucción de la cultura de la ciencia, de la matemática, de la astrología. 1492, creo que todos recordarán, es el año en el que Colón comenzó este movimiento genocida de Europa hacia las Américas y hacia el Caribe. La supremacía blanca que llevó a la dominación de todo el resto de los pueblos de América y de Asia provocó captura, esclavitud, terror, asesinatos de las civilizaciones existentes. Esto fue una parte esencial de este proceso. Hay mucho énfasis impuesto por los académicos al contar la cantidad de personas que fueron sacadas del continente, que murieron o que fueron esclavizados en el continente americano. Pero esto ignora la cantidad de saqueos y asesinatos contra la resistencia del pueblo africano, que ocurrió en muchos lugares de la parte occidental de África, tal como lo calcularon Secknor y otros académicos, dio como resultado la pérdida de vida de 200 millones de personas, es decir, es aproximadamente un tercio de la población total del continente africano en ese momento, que tenía 600 millones de personas. La captura de esclavos, la destrucción de sociedades, que fue posible no solo por la fuerza de las armas, sino por la colusión de los gobernantes despóticos de las sociedades de clases dentro del continente africano. Este aspecto crucial es la base para la colonización y para el gobierno, y siempre ha involucrado la crianza y el aumento de colaboradores. No quiero decir que esto haya sido fácil para Europa, por supuesto, hubo resistencia en todos lados, desde el Congo, desde los pastores Cocoin, desde los portugueses, desde Mombasa, Mbanza, desde Etiopía, etcétera, etcétera. Generalmente esto involucraba muchos colaboradores y la matanza de los colaboradores que estaban tratando de colaborar con los movimientos de resistencia. Pero una de las resistencias más importantes que ocurrió fue la revolución de 1791 a 1804 en San Domingo, que llevó a la creación del Estado de Haití.
derrotaron a los británicos, a los franceses y a los españoles. Fue la primera revolución exitosa de esclavos y la proclamación de una humanidad universalista que definía a las personas políticamente y no racialmente. Y esto ocurre porque generalmente nos olvidamos que la revolución se realizó por los esclavos que acababan de llegar de África a esta isla. Y es por eso que la revolución es parte de la revolución africana, aunque haya ocurrido en la parte del continente americano. El comercio de esclavos en el Atlántico, el genocidio de indígenas con el cultivo de azúcar y tabaco, llevó a una acumulación de capital y de riqueza que se transfería a Europa para brindarles riqueza y ocio para el comienzo de la época de la Ilustración europea. Ilustración, qué palabra, ¿no? La celebración de la piel blanca, la condena de la piel oscura de África y, por supuesto, el genocidio olvidado de todos los indígenas del continente americano y del Caribe. La Ilustración europea arrojó una sombra de olvido sobre las historias y civilizaciones de África y oscureció al continente con virtud de la violencia y la destrucción que generaron sobre los pueblos del continente. La Ilustración se celebra como el nacimiento del liberalismo, pero el liberalismo está construido por la existencia y la expansión de las zonas sagradas y de sacrificio. Fue este liberalismo que creó las condiciones para el establecimiento de la democracia moderna. Pero miremos esto cuidadosamente. En Estados Unidos, el nacimiento de la democracia moderna permitió que solamente los dueños de los esclavos y a los hombres pudieran votar. Incluso ni las mujeres propietarias de los esclavos podían votar. De la misma forma, en Inglaterra solamente los terratenientes, especialmente los que colonizaron Irlanda, eran los que tenían permitidos votar. Todo el resto de la gente era parte de las zonas de sacrificio, porque se las consideraba menos que humanas, o en el caso de los africanos, no humanos en absoluto. La democracia moderna capitalista siempre ha sido un proyecto exclusivo. Todos los logros políticos de quienes están en las zonas de sacrificio han sido el resultado de la organización y movilización de las personas de esa zona. Esto obligó a los ocupantes de las zonas sagradas a hacer concesiones. No fue un regalo de las zonas sagradas el proporcionar consejos para las personas en las zonas de sacrificio. Para que las zonas sagradas sobrevivieran, se requirió el uso de violencia extrema contra las personas que se encontraban en las zonas de sacrificio, mientras al mismo tiempo se reclutaban colaboradores, policías y fuerzas armadas entre la gente que pertenecía a la zona de sacrificio. Incluso hoy vemos las Fuerzas Armadas o el Ejército de Estados Unidos que amenazan con destruir el mundo, está formada por gente negra, por descendientes de africanos, americanos y trabajadores y trabajadoras. Esos son parte de las zonas de sacrificio. Y los métodos del uso de las reglas en el proyecto colonial eran fundamentalmente fascistas. Como señaló César, ¿por qué la burguesía humanista europea no pudo perdonar a Hitler? No fue por el crimen que cometió. César dice, el crimen contra el hombre blanco, la humillación del hombre blanco y el hecho de que aplicó a Europa procedimientos colonialistas que hasta entonces habían estado reservados exclusivamente para los árabes de Argelia, los culíes de la India, los negros de América y los llamados nativos de África. Esta regla estaba caracterizada por Dominica Lasuda como
un símbolo de la democracia que se utilizó luego por los nazis para referirse a esta raza. El ascenso del nazismo fue nuevo para Europa, pero había algo indistinguible que había existido durante mucho tiempo en muchas partes de África: la dictadura totalitaria absoluta del capital monopolista fusionada con la dictadura estatal y el Estado, que es una parte esencial del nazismo y el fascismo. La dictadura compartió otro factor esencial con las dictaduras europeas posteriores. Esa es una base social masiva en la clase media, como se encontró en Alemania, Italia, España. En África, esta base popular se encontraba internamente entre los colonos de todas las clases. Y esto se encontraba en el sur de África, en Kenia, en Argelia. El nazismo colonial tenía otra base popular: la alianza de trabajadores y capitalistas en los países extranjeros dominantes, es decir, en Europa. Esta fue la conferencia de Berlín de 1884-85, y no en las llamas del Reichstag, que medio siglo después se creó el nazismo. No fue entonces durante el Reichstag. Los trabajadores industriales del norte querían quedarse con el socialismo, pero a su vez buscaban la continuidad del colonialismo que les garantizaba lujos y privilegios. Eso es tan valioso hoy como era en la época del surgimiento de las empresas coloniales europeas. La creación y mantenimiento de estas zonas estaba en el corazón del proyecto colonial. Las potencias coloniales crearon las zonas de sacrificio mediante el uso generalizado del genocidio, matanzas en masas, encarcelamiento, tortura, todas formas de brutalidad, incluso ejecuciones extrajudiciales. El sistema judicial fue creado para proteger los intereses de las potencias coloniales: el saqueo, el acaparamiento de tierras, la entrega de colonizadores de tierras y privilegios exclusivamente los de su propia especie. La corrupción estaba en el corazón del sistema colonial. Los líderes de los movimientos de protesta fueron ejecutados sumariamente. El marco ideológico del colonialismo requería la destrucción de ciudades y civilizaciones preexistentes en África, y ese era un prerequisito para esta ideología y para otras filosofías que decían que África no tenía historia. La fe en la superioridad de la cultura, del espacio sagrado, combinada con el celo misionero del cristianismo, sentó las bases del imperio y la expansión de la cristiandad. Después de la trata de esclavos, la conquista armada y las guerras coloniales, según escribió Cabral, se produjo la destrucción total de la estructura económica y social de la sociedad africana. La fase siguiente fue la ocupación europea y la creciente inmigración europea en estos territorios. Las tierras y posesiones de los africanos fueron saqueadas. Los poderes coloniales establecieron el control a través de impuestos, imponiendo cultivos obligatorios, introduciendo el trabajo forzoso, excluyendo a los africanos de determinados trabajos y sacándolos de las más fértiles áreas y estableciendo autoridades nativas formadas por colaboradores. Cabral señaló que cualquiera sea el aspecto material de la dominación, solo puede mantenerse mediante la presión permanente y organizada de la vida cultural de las personas afectadas. Obviamente, la dominación solo podría garantizarse completamente a través de la eliminación de una parte significativa de la población, como por ejemplo en el genocidio de los pueblos en el sur de África o en muchas naciones indígenas de América. Pero en la práctica esto no era siempre posible.
o deseable desde el punto de vista del imperio. En palabras de Cabral, el ideal de la dominación extranjera, ya sea imperialista o no, sería optar por liquidar prácticamente toda la población del país dominado, así se eliminaban las posibilidades de resistencia cultural, o imponerse sin dañar la cultura de los pueblos dominados, es decir, armonizar la dominación económica y política de estos pueblos con su personalidad cultural. El uso de la violencia para dominar a un pueblo es, según argumentó Cabral, tomar las armas para destruir o al menos neutralizar y paralizar su vida cultural. Mientras que parte de ese pueblo tenga una vida cultural, no se puede asegurar la perpetuación de la dominación extranjera. La razón para esto es clara. La cultura no es un mero artefacto o una expresión de estética, de costumbre o tradiciones. Es un medio a través del cual las personas afirman su oposición a la dominación, un medio para proclamar y para inventar la humanidad, para afirmar la capacidad de hacer historia. En una palabra, la cultura es una de las herramientas fundamentales de la lucha por la emancipación. La cultura es expresión tanto de amor como de rebeldía y de libertad. Para Cabral, la cultura tiene una base material, una base material. El producto de esta historia es como una flor que es producto de una planta, como la historia o por ser historia. La cultura tiene una base material, el nivel de las fuerzas productivas y el modo de producción. La cultura hunde sus raíces en la realidad física del humus ambiental en el que se desarrolla y refleja la naturaleza orgánica de la sociedad. Seguramente algunos de ustedes saben que Cabral era un economista y el uso de estas metáforas con relación a la agricultura es preciosa. La cultura está íntimamente ligada a la lucha por la libertad. Si bien la cultura comprende muchos aspectos, se profundiza a través de la lucha del pueblo y no a través de las canciones, poemas o el folclore. No se puede esperar que la cultura africana avance a menos que se contribuya de manera realista a la creación de las condiciones necesarias para esta cultura, es decir, para la liberación del continente. En otras palabras, la cultura no es estática e inmutable, sino que avanza solo a través del compromiso en la lucha por la libertad. Y continúa, la liberación nacional es el fenómeno en el que un conjunto socioeconómico rechaza la negación de su proceso histórico. En otras palabras, la liberación nacional de un pueblo es la recuperación de la personalidad histórica de ese pueblo. Es su retorno a la historia a través de la destrucción de la dominación imperialista a la que estaban sometidos. Frantz Fanon lo dice de una forma similar. Luchar por la cultura nacional significa, ante todo, luchar por la liberación de la nación, la matriz tangible a partir de la cual la cultura puede crecer. No podemos divorciarnos de la lucha por la cultura o de la lucha del pueblo por la liberación. La cultura nacional, él dice, no es un folclore, es el proceso de pensamiento colectivo de un pueblo para describir, justificar y ensalzar las acciones mediante las cuales han unido fuerzas y se mantienen fuertes. La lucha de la gente en África siempre está enfocada en la tierra, pero aquí es importante que reconozcamos que la tierra no es el mismo no es lo mismo que el territorio. El territorio está basado en la propiedad privada, en la tierra o el
la captura de la tierra para el uso privado, mientras que la tierra debe conceptualizarse como un lugar de memoria, de historia, de cultura, de ascendencia, de creencias, de relaciones sociales, de amor, lenguajes, historias, capacidades para producir, organizar, contar historias, inventar, amar, hacer música, cantar, generar poesía, arte, filosofar, reflexionar, todas las cosas que hacen que un pueblo sea humano. Los intentos de sacar a la gente de su tierra no es simplemente su desarticulación de la tierra, sino que es algo más profundo. Es algo espiritual y también material. Pero las personas en la zona de sacrificio no son pasivas. El clamor rotundo de cada movimiento en oposición a la esclavitud, cada revuelta de esclavos, cada oposición a la colonización, cada resistencia al racismo, a la supremacía blanca o al patriarcado, constituía una afirmación de la identidad humana, donde los europeos consideraban que los africanos eran subhumanos. La respuesta fue afirmar que la identidad de africano es una definición positiva y liberadora de un pueblo que es parte de la humanidad y que, como Cabral dice, pertenece al mundo entero. Como Paulo Freire también proclamó, pero si bien tanto la humanización como la deshumanización son alternativas reales, solo la primera es la vocación del pueblo. Esta vocación se niega constantemente, pero es la misma negación, pero la misma negación la afirma. Está frustrado por la injusticia, la explotación, la opresión y la violencia de los opresores. Se afirma por el anhelo de los oprimidos por la libertad y la justicia y por su lucha por recuperar su humanidad perdida. Si ser catalogado como africano se definió originalmente como menos que humano, el clamor rotundo de cada movimiento en oposición a la esclavitud reafirmaba que África, que el pueblo africano era humano y que estaban en el proceso de reinventar lo que era, lo que significaba ser humano. El concepto de africano se volvió asociado con el concepto de independencia, de libertad y emancipación. Las personas podían tener, era una base para afirmar su humanidad. Pero con el creciente descontento del dominio de los regímenes coloniales, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se formaron muchos partidos políticos, muchos de los cuales buscaron negociar concesiones con las potencias coloniales. El colonialismo se había mostrado reacio a otorgar cualquier forma de pluralismo a las organizaciones negras, pero a medida que crecían las protestas populares se abrió un espacio político que a menudo involucraba favores a aquellos que no amenazaban tanto el dominio colonial. Esta asociación entre el concepto de africano y la emancipación se perdió y no duró mucho más allá de la lucha por la independencia. Vimos el aumento del descontento popular en todo el continente después de la Segunda Guerra Mundial. Ningún país del continente era inmune al espíritu de disensión, organización, oposición y actos de rebelión contra el proyecto colonial. La respuesta, en muchos casos, era brutal, cruel, sangrienta, con uso generalizado de la tortura, encarcelamiento, los asesinatos en masa, el desplazamiento generalizado, como por ejemplo en Argelia, Kenia, Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, etc. Con la independencia surgió la oportunidad de cambiar la forma de gobierno, de prescindir de la exclusividad de la democracia colonial, de establecer una verdadera democracia popular. ¿Pero qué es lo que sucedió? En la mayoría de los casos, una vez que estaban en el poder, el liderazgo nacionalista, compuesto generalmente por representantes de los oligarcas
emergentes y los intelectuales, veía su tarea como la de evitar que las fuerzas compitieran con el poder político o o que buscaran una mayor autonomía de la recién formada nación. Habiendo tomado la autodeterminación política de la autoridad colonial, se mostró reacia a otorgar los mismos derechos a sus propios ciudadanos. El fracaso esencial de los nacionalistas fue su aceptación de la ilusión de que el Estado colonial podía ocuparse y hacerse para servir al interés del pueblo. Pero el Estado colonial había sido diseñado explícitamente para proteger la zona sagrada y para vigilar y controlar a las poblaciones de las zonas de sacrificio. La policía, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y la administración pública se habían establecido para proteger las ocupaciones de estos espacios sagrados. El Estado colonial se basaba en la noción de que la función era perpetuar la deshumanización de los pueblos colonizados. Pero el fracaso en desmantelar el Estado colonial, como lo instó Cabral, llevó a la continuación de las reglas por las cuales se controlaba a la gente en las zonas de sacrificio. Cabral instó a que debe haber una creación de formas populares de toma de decisiones democráticas, formas alternativas de un Estado que esté controlado y que sirva en interés de las masas. En casi todos los casos en los que hubo oposición armada del colonialismo, los luchadores por la libertad de los movimientos fueron, si no totalmente marginalizados, incorporados o integrados. Y siempre en la independencia, el único cambio real, quedaron marginalizados. Namibia, por ejemplo, fue uno de los casos. Quedaron incorporados o integrados y puestos bajo el mando de las estructuras militares coloniales existentes en ese momento. Entonces, la independencia como único cambio real era desracializar el Estado, mientras que el Estado puso los colores de la bandera nacional de las Fuerzas Armadas. Excepto algunas guerras de liberación en Mozambique, por ejemplo, hubo pocos intentos de formar estas nuevas formas estatales alternativas y no sobrevivieron a la ocupación. Entonces, hasta comienzos de la década de 1980, quizás en Sudáfrica un poco más, era cierto que hubo un contrato socialdemócrata entre las élites y las masas, durante las cuales la educación, el servicio social, la producción agrícola, los derechos humanos fueron servicios posibles. Pero estas concesiones ponían limitaciones a la capacidad de acumulación de los oligarcas neocoloniales. Entonces el resentimiento contra líderes como Nyerere en Tanzania fue palpable durante su periodo como presidente. Luego llegó la oportunidad. La década del 80 fue testigo a la reestructuración de la economía y al surgimiento del neoliberalismo. Los oligarcas que gobernaron a nuestros países lo vieron como una oportunidad para sacar todas las limitaciones ante su capacidad de acumular. O sea que, por ejemplo, privatización del dominio público, acaparamiento de tierras, robos, el favor de los que se encuentran en las zonas sagradas, o sea, la norma del colonialismo que hoy llamamos corrupción, y la formación de alianzas con instituciones financieras y corporaciones transnacionales que permiten acceso a tener una parte del total. La eliminación del control de cambios le permitió a los oligarcas exportar su nueva riqueza obtenida previamente, poder exportarla a los bancos o al exterior. Y fue en el crisol de este establecimiento del neoliberalismo como la forma dominante de la economía que Sudáfrica había logró una nueva dispensación en 1994 y quizás explica la velocidad con la que se manifestó el dominio neoliberal o neocolonial. Es importante enfatizar también la precisión del término neoliberal.
neoliberalismo. Insisto en que esto fue el restablecimiento de la dominación de la ideología del liberalismo, con sus zonas sagradas de sacrificio bajo nuevas condiciones. Fue como un regreso a las formas coloniales de gobierno bajo condiciones nuevas o neocoloniales. El liberalismo es para el colonialismo lo que el neoliberalismo es para el neocolonialismo. Es un malentendido completo de la naturaleza del neoliberalismo pensar que las políticas requeridas fueron impuestas en nuestros países. En gran parte, los oligarcas locales estaban entusiasmados con la implementación de las políticas que aseguraban que se volverían ricos. En algunos casos nomás, en donde estos oligarcas no se convencieron inmediatamente de la oportunidad de acumulación que les brindaba, el Banco Mundial y el FMI estaba siempre listo para aplicar más presión. Pero la ventaja política para los oligarcas y para sus apologistas en el área del desarrollo era que podían denunciar públicamente al banco y al FMI, mientras que se burlaban en privado de la depresión provocada. Las políticas de ajuste que implementaron dependieron de perpetuar la existencia de las zonas sagradas, ahora ocupadas por los nuevos oligarcas y por sus aliados de las clases medias. Al mismo tiempo, ha habido una expansión de las zonas de sacrificio. Hoy en día hay muchas partes de nuestros países que se han apropiado, es decir, quedaron sin tierra, quedaron personas sin empleo, un crecimiento explosivo de los asentamientos informales, el aumento de los delitos como único método de supervivencia, falta de educación, de agua, todo lo que les genere ganancias a ellos. De hecho, esto es una privación a grandes sectores de la población, cuyos votos ahora se pueden comprar en las elecciones, pero que no tienen voz y voto en la forma de democracia que existe actualmente en estas neocolonias. En el pasado teníamos derechos a la salud y a la educación. Hoy tenemos que rogar para recibir un cuidado de tercera clase, una educación de tercera clase, que apenas difiere de lo que existía en la época colonial. Si uno vive en la zona sagrada, se tiene acceso a los derechos humanos. Si la policía quiere ir y registrar tu hogar, están obligados a pedir una orden judicial. Pero para la mayoría de las personas que viven o bien en los asentamientos informales o bien en la parte más marginal de los distritos rurales, estas formalidades nunca se piden. La policía simplemente abre la puerta, derriba la puerta y entra. Si uno es menos que humano, entonces no se tiene acceso a los derechos humanos. En esencia, entonces, todos tienen derechos humanos, o los derechos, digamos, consagrados en la Constitución local. Pero solo aquellos que viven en las zonas sagradas tienen derechos a ejercer esos derechos. Todos los demás no tienen el derecho a ejercer ese derecho. En tales circunstancias, no es de extrañar que la policía, las Fuerzas Armadas, lleven a cabo masacres en la actualidad, que nos recuerdan tanto a las prácticas coloniales del pasado, igual que hemos visto en los asesinatos de los mineros de Sudáfrica. A diferencia del colonialismo, las masas ahora tienen acceso a los derechos, pero en teoría esto tiene consecuencias, como por ejemplo, Abahali Mangolo, del movimiento de Sudáfrica, puede estar representado por abogados de la zona sagrada, pero eso implica toda una organización política al mismo tiempo. Las decisiones tomadas en la corte, en los tribunales, están influenciados por la organización popular que va más allá de la corte. El ejercicio de los derechos depende de otras circunstancias y puede depender del poder organizado. Es decir, como individuos no son ciudadanos de derecho pleno,
Mucha gente pobre solo sobrevive convirtiéndose en clientes de los partidos políticos, es decir, a través del clientelismo. En otras palabras, el Estado necesita a las personas que los respalde y que vayan a las elecciones para legitimarlos. Pero solo puede gobernar a través de la violencia. Es decir, el Estado neocolonial africano puede similar ser democrático, es decir, con elecciones, una constitución, una sociedad civil que lo legitima ante los ojos de Occidente y ante los ojos de la clase media o de la burguesía que tiene propiedades y tiene derechos. Ellos le dan respaldo y apoyo a la oligarquía y no reaccionan, excepto con, digamos, lágrimas falsas cuando ocurre lo que ocurrió en Sudáfrica. Esta clase media de la sociedad civil se organiza cada vez más en formas de ONG, nacionales e internacionales, especialmente dentro de las iglesias. Estas ONG que se señalan son las que se señalan como la evidencia de la existencia de la democracia y la sociedad civil. Las masas que quedan por fuera de la sociedad civil se organizan a veces de manera genuina, de forma democrática, como fue el ejemplo de Abajali. No solo las rebeliones populares que ocurren constantemente, sino la posibilidad de nuevas formas genuinas de organización, de movimientos de masa, están ocurriendo actualmente. Sin ellos no puede haber un avance democrático. Y estos son creados por el pueblo en sí mismo y no por los pequeños burgueses. La pandemia actual de COVID-19 ilustra aún más las diferentes normas que se aplican a estas dos zonas. Para la clase media y para los oligarcas, en las zonas sagradas, el acceso a las vacunas parece no ser un problema. Cuando hablo con gente de clase media de Kenia, todos dicen que sí, lograron acceder a la vacuna de forma privada, pero no ocurre lo mismo para los que viven en los guetos o los llamados asentamientos informales. En cambio, lo que vemos allí, en esta era de COVID, es que en las zonas sagradas, la piel está atravesada por una aguja de la vacuna, pero para los que están en la zona de sacrificio, la piel es atravesada por balas. La reacción del Estado frente a COVID en África fue utilizar violencia, militarización de las calles, represión. Y no hay evidencia de que las vacunas vayan a estar disponibles para las masas allí. Por eso es que los medios internacionales hablan del apartheid de las vacunas a escala internacional. Y es importante reconocer que la realidad para nosotros es que en nuestras colonias neocoloniales, el apartheid de vacunas se mantiene de manera interna dentro de nuestros países. Anteriormente, el dominio colonial se mantenía mediante violencia, asesinatos. Bajo el neocolonialismo vemos el uso de la violencia, de los asesinatos y desplazamiento de la gente a las zonas de sacrificio. Algunos pueden decir que quizás es peor que bajo el colonialismo, pero en realidad el neocolonialismo es una extensión del mismo modo de gobierno y del mismo ejercicio de poder por sobre la mayoría. Bajo el colonialismo, la separación de lo sagrado y de la zona de sacrificio se conceptualizó como algo racista. Y lo era y lo sigue siendo en Occidente, en donde los afroamericanos son tratados como parte de la zona de sacrificios y nunca se los termina de incorporar a las clases medias. Pero es el mismo proceso político que condensa a grandes cantidades de población en África para que queden explotados, para que queden oprimidos, no por los blancos, sino por sus propios oligarcas. Creo que es importante enfatizar que nuestros oligarcas en África son miembros de una oligarquía internacional, que sus intereses en esencia son indistinguibles de los intereses del oligopolio.
No hay una burguesía nacional que tenga interés en desarrollar las fuerzas productivas, sino que hay una clase parasitaria que manifiesta todo lo que había predicho Fanon, lo cito. Llegaron al poder en nombre de un nacionalismo estrecho que representa una raza. Van a demostrar ser incapaces de poner en práctica exitosamente un programa con un mínimo de contenido humanista, a pesar de las declaraciones que no tienen sentido, ya que los oradores balbucean frases que vienen directamente de los tratados europeos de moral y filosofía política. Es demasiado fácil culpar al norte global de todo lo que ocurre. Esto lo escuchamos una y otra vez. Sí, en alianza con nuestros propios oligarcas, son parte del problema. Pero como Cabral señaló, es cierto que el imperialismo es cruel y no tiene escrúpulos, pero no debemos echarle toda la culpa, porque, tal como dicen los africanos, el arroz solo se cuece dentro de la olla. La tarea de construir la democracia en África sigue siendo vital y estamos presenciando los comienzos ahora en las zonas de sacrificio, en los que no tienen hogar, los indigentes, quienes quedaron empobrecidos, y vemos levantamientos de masa algunas veces en Egipto, Túnez, Argelia, en muchos lugares. Pero también tenemos que reconocer que la lucha por los derechos democráticos es solo una parte del proceso de emancipación y de libertad. Los derechos democráticos no se deben ver como un fin en sí mismo. La afirmación de Cabral, que dice que debemos poner los intereses del pueblo más alto dentro del interés de la humanidad en general, para luego ponerlos en el contexto del interés de África. Esto nos recuerda la lucha de reinventarnos como seres humanos y saber que es relevante no solo para quienes están en el lugar en donde ocurren esos procesos, sino que son de importancia universal y tienen el valor de reclamar y expresar humanidad en todas las luchas. Su declaración también es un desafío al eurocentrismo de muchos que asumen que solo la experiencia occidental y sus revoluciones en Francia, en Estados Unidos, tienen importancia universal. El silencio sobre la importancia de la revolución de Haití en la literatura es vergonzoso, ya que es un fracaso por reconocer que las experiencias y las luchas del pueblo africano por afirmar la humanidad le pertenecen a toda la humanidad. Aquellos que durante siglos han experimentado la deshumanización y luchan inevitablemente por recuperar su humanidad, luchan por afirmar que son seres humanos. El proceso de recuperación no es una evocación a un pasado glorioso, en donde todos eran humanos iguales, sino que es un proceso continuo, presente, de una invención o reinvención constante, una redefinición de lo que implica ser humano. Por ejemplo, para quienes han sufrido durante miles de años los procesos de deshumanización que están asociados con el patriarcado, tienen una experiencia que ayuda a definir lo que realmente significa ser humano. Los logros de los movimientos de mujeres, de lesbianas y gays, vieron o dieron una idea del potencial que del potencial que tienen los humanos, contrarrestando las construcciones violentas y tradicionales que generalmente marca el patriarcado. La perpetuación del patriarcado implica que los hombres se han deshumanizado a sí mismos, no son capaces de ver de qué se trata ser humano, y solo a través de las luchas emancipadoras de los oprimidos y de los que están explotados por ese patriarcado, es que logramos ver la posibilidad y el potencial de lo que realmente significa ser humano. De manera similar, los que han experimentado, los que han luchado contra los horrores de la esclavitud, de la colonización, de la dominación imperial, tienen una idea que emerge de sus luchas sobre lo que implica ser humano.
y cuál puede ser el potencial y la posibilidad que puede surgir al convertirse en humanos. Se pueden ver en las luchas contra la opresión y contra la explotación, la invención, la creatividad, las formas diferentes que existen de organizarse, de tomar decisiones. Y cada lucha, tal como ocurrió en las revoluciones de Egipto y Túnez, se puede ver. Las luchas anticoloniales, lideradas por Cabral, desataron un torrente de creatividad en la forma en la que se puede organizar una sociedad, en cómo se puede transformar la educación, cómo puede haber servicios de salud, cómo se puede ejercer la democracia. En cada revolución que está respaldada por deseos de emancipación, hay ejemplos de creatividad y impulso para crear una nueva realidad de seres humanos. Un último punto que me gustaría mencionar, que tiene implicancias importantes para los que están en África y que buscan su propia emancipación. El proceso de deshumanizar a otros tiene el efecto no solo sobre las víctimas, sino también sobre los perpetradores. Como dice Chinua Achebe, no podemos pisotear la humanidad de otros sin devaluar la nuestra. Los Igbo, que siempre son prácticos, lo expresaron concretamente en un proverbio. El que sujeta a otro en el barro debe también permanecer en el barro para mantenerlo allí. Las personas que ocupan las zonas sagradas siempre consideran que solo sus experiencias son las de relevancia universal. Pero mientras que estas experiencias surjan de las luchas emancipadoras del continente y se perciban como solamente africanas, no va a ser posible entender la contribución que le brindan a la humanidad universal. Solo es posible si la política de las experiencias africanas trasciende y se considera como parte de la condición humana que le pertenece a todo el mundo. Muchas gracias.